Damos comienzo a un nuevo comentario bíblico expositivo. Servidores de Dios. Quien te habla es Manuel Cornejo. En esta ocasión estaré compartiendo en la tercera carta de Juan, capítulo 1 y versículo 5, donde dice: Amado, fielmente te conduces cuando presta algún servicio a los hermanos, especialmente a los desconocidos. Se debe de tener en cuenta que la conducta cristiana de Gayo se manifiesta, entre otras cosas, en la hospitalidad que presta a los hermanos visitantes de otros lugares, y de ahí el uso del adjetivo forasteros. La hospitalidad no era solamente darle un lugar para dormir, sino que también comportaba la alimentación y, generalmente, a causa del ministerio de estos hermanos, una ofrenda monetaria que les permitiera por lo menos llegar al próximo lugar en el itinerario de su viaje, ya que la verdadera fe produce siempre buenas obras. Efesios capítulo 2 y los versículos 8 al 10 dice: Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Y también la primera carta a Timoteo, capítulo 2 y versículo 10 dice: Sino con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan piedad. Note que no se trataba, como se ha considerado anteriormente, de defender la doctrina, incluso predicarla y enseñarla, sino vivir la verdadera fe en el amor. Era este el motor que impulsaba a Gayo a hacer este servicio fiel a favor de los evangelistas o misioneros que pasaban por el lugar donde él residía. La hospitalidad es una virtud que debe ser practicada por los verdaderos creyentes. Romanos, capítulo 12, versículo 13 dice: compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. El amor fraterno, que inequívocamente está vinculado a la verdad, se manifiesta en obras como es la hospitalidad, ya que esta manifestación del amor ocurre en buenos y malos tiempos, en iglesias sin grandes problemas o en las que tienen dificultades, especialmente en el liderazgo, como es el caso de la iglesia en donde Gayo se congregaba. Pero es en esta situación cuando se hace más evidente como prueba del amor. Esa es la razón por la que se exhorta a los creyentes a no olvidarla. Por otro lado, el Señor estableció para sus ministros, que llevaban el mensaje de ciudad en ciudad y en tiempos de la iglesia naciente, ayudando en la consolidación de la fe a los creyentes recientes convertidos, que no se ocupasen del hospedaje, porque serían recibidos en las casas, donde podían instalarse en el tiempo que fuese necesario quedar allí. El Evangelio de Lucas, capítulo 9, versículo 3 al 5, dice: Y le dijo: No toméis nada para el camino, ni bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero, ni llevéis 2 túnicas. Y en cualquier caso, donde entréis, quedad allí, y de allí salid. Y donde quiera que no os recibieren, salid de aquella ciudad, y sacudid el polvo de vuestros pies, en testimonio contra ellos. Note que los creyentes tenemos la obligación moral de ser hospedadores, y de forma muy especial aquellos que están ejerciendo el liderazgo en las congregaciones locales, colocando la hospitalidad entre los requisitos exigidos para reconocerlos como tales. Es por eso que la misma palabra de Dios nos dice: pero es necesario que el obispo sea hospedador,
Primera carta a Timoteo, capítulo 3, versículo 2, y también Tito, capítulo 1, versículo 8. Nuestro Señor menciona la hospitalidad como expresión de la realidad de la fe, porque fui forastero y me recogisteis. Mateo, capítulo 25 y versículo 35. La obra de misericordia se señala aquí para Gallo, que pone de manifiesto la condición del salvo. La hospitalidad expresa un claro amor por el prójimo necesitado, atendiendo a la necesidad de hambre, de sed y de cobijo. Pero esta obra de amor se destaca más cuando el objeto de ella es un forastero. Note que el adjetivo utilizado en el texto griego se usa para referirse a un extraño, un inadaptado e incluso un raro, ya que esas son las características que el mundo ve en el verdadero creyente. También sorprende que las acciones que acreditan obras de misericordia la asuma el Señor como hechas a Él mismo. No cabe duda que en alguna ocasión el hospedador puede ser engañado por quien no necesita esa manifestación de amor. Es interesante el párrafo que escribe F. F. Bruce cuando dice que la hospitalidad de recibir alojamiento y comida gratuita podía tentar a algunos personajes inescrupulosos a disfrazarse como cristianos. Y viene a la mente Proteo Peregrino, en la sátira de Luciano, y la necesidad de alguna regla práctica para detectar a los impostores está implícita en la didache, que cada apóstol que venga a ustedes sea recibido como el Señor, pero no debe de quedarse más de un día o dos, sea absolutamente necesario. Si se queda 3 días, es un profeta falso. Y cuando un apóstol lo deja, que no lleve nada sino un pedazo de pan, hasta que llegue al próximo alojamiento nocturno, si pide dinero es un profeta falso. Algunos cristianos que habían sido decepcionados por tales impostores podían, sin embargo, mostrar reticencia en ofrecer hospitalidad demasiado rápido la próxima vez que se le pidieran, pero aquí se lo alientan con la nota de que algunos que habían dado hospitalidad a extranjeros itinerantes encontraron que, sin saberlo, ellos hospedaron ángeles. Aquellos dados a la hospitalidad encuentran que tales experiencias felices sobrepasan en mucho a las desagradables. Fin del comentario de F. F. Bruce. Así pues, los creyentes verdaderos practican la hospitalidad en todas las dispensaciones, como fue el caso de Abraham, ya que la historia secular presta atención a la práctica de la hospitalidad entre los cristianos, atribuyéndole a ella en parte la extensión del cristianismo, como afirmaba Julián el apóstata. Sin embargo, hay un estímulo en el versículo para que quienes puedan sufrir algún abuso por parte de inescrupulosos o incluso estuvieran atravesando momentos difíciles que les condicionara a la práctica de la hospitalidad, porque por ella algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles. Hebreos capítulo 13, versículo 2. También hay varios ejemplos en el Antiguo Testamento que podrían estar en la mente del escritor. Probablemente estuviese pensando en el caso de Abraham, cuando, sentado a la sombra del día, sin duda, caluroso, en el encinar de Marín, vio venir 3 varones por el camino a quienes invitó para que detuviesen su marcha y descansasen con él un tiempo, mientras lo obsequiaba con una espléndida comida. Génesis capítulo 18 y los versículos 1 al 8.
El relato bíblico histórico descubre que 2 de aquellos eran ángeles y el tercero el mismo Señor, manifestado corporalmente. También pudiera estar pensando en Lot, el sobrino de Abraham, que recibió en Sodoma, donde tenía su residencia, a los mismos 2 varones que antes habían estado con Abraham, siendo por otro lado de gran bendición para él y su familia, en la tarea de librarlos del juicio divino sobre la ciudad. Génesis capítulo 19, versículo 1 en adelante. También un suceso semejante se produjo con Manoa, el padre de Sansón, que procuró preparar un cabrito para que comiese, el que consideraba un mensajero enviado por Dios, y que en aquella ocasión era Dios mismo manifestado corporalmente. Jueces, capítulo 13, versículo 3 dice: A esta mujer apareció el ángel de Jehová, y le dijo: He aquí que tú eres estéril, y nunca has tenido hijos, pero concebirás y darás a luz un hijo. También Jueces, capítulo 13, pero ahora el versículo 15, dice: Entonces Manoa dijo al ángel de Jehová: Te ruego nos permitas detenerte y que te preparemos un cabrito. Nótese que todos los casos de hospedaje anteriormente citados concluyeron con grandes bendiciones para quienes fueron hospedadores, ya que la práctica de la hospitalidad no está aquí establecida en razón de la recompensa que se pudiera recibir, sino como expresión desinteresada de amor. Hospedar a un mensajero del Señor que pasaba por la iglesia era ya una bendición para quienes los hospedaban, mayor que la que el hospedador era para el huésped. También debe de considerarse que Gayo estaba practicando la hospitalidad y ayudando a hermanos que pasaban por el lugar de su residencia. Es posible que fuese más fácil para él ayudar a los que eran de la iglesia local o a quienes conocía de las iglesias de su entorno. Sin embargo, lo que hace para quienes Juan califica de extranjeros. Por tanto, la hospitalidad de Gayo no era solamente para lo de su entorno, sino también para los extranjeros. Continúa ahora con el versículo 6, donde dice: Los cuales han dado ante la iglesia testimonio de tu amor, y harás bien en encaminarlos como es digno de su servicio a Dios, para que continúen su viaje. Los que fueron atendidos y hospedados por Gayo, ellos dieron lugar al testimonio de esto ante la iglesia, hablando bien de lo recibido y de la persona que hizo esto, a quien el apóstol había escrito recomendando a los que le visitaban. El uso de la expresión preposicional delante de o ante la iglesia permite entender que el testimonio se daría en una reunión de iglesia donde ante la congregación testificaban de lo que habían recibido de Gayo. Y no cabe duda que se trataba de una reunión propia de la forma habitual en el tiempo de inicio de la evangelización, del mundo de los días de los apóstoles y del establecimiento de las iglesias locales en el mundo. Las obras de Gayo se presentan como manifestación de su amor. En todo esto se pone de manifiesto que los conceptos de verdad y amor van juntos, no solo en la epístola, sino en la práctica de la vida de los creyentes. Y es por eso que Juan aprovecha para recomendar a Gayo que persista en la hospitalidad y en el tratamiento generoso hacia quienes necesitan ayuda para continuar haciendo el ministerio de servicio en la obra del Señor, al que habían sido ellos llamados. El uso del futuro desde el pasado del testimonio que daban de su actuación
abre la puerta para lo que les exhorta, para hacer, continuando, con la generosa hospitalidad de quienes tenían necesidad de ayuda. Y Juan habla de acompañar, proveer para el viaje, de modo que lo que habían hecho en el pasado le pide que lo mantengan en el futuro. Note que esta ayuda debía de ser proporcional al ministerio del que Juan dice que deber ser hecho dignamente porque el trabajo de los que son ayudados es de Dios. Por consiguiente, el ministro evangelista misionero debe ser recibido como es digno del Señor. De otra forma, que respete el ministerio encomendado por el Señor. Sin embargo, hay personas que consideran una carga compartir para las necesidades de los creyentes que dedican todo su tiempo al servicio del Señor. Y en ocasiones se tiene esto por carga más que por bendición. No hay duda alguna que el que sirve a Dios por un llamado de su gracia no espera recibir el sustento necesario como algo impuesto a la Iglesia. Quien ha sido llamado por Dios vive en dependencia plena de Él, confiando que recibirá en cada momento lo que precisa para su vida personal. Pero también no es menos cierto y menos bíblico que el obrero es digno de su salario. Primera carta a Timoteo, capítulo 5 y versículo 18. No cabe duda que el que sirve plenamente debe de hacerlo confiando en el cuidado y provisión del Señor. Sin embargo, no hay razón para entender que Cristo prohíbe la provisión de recursos para los que le sirven, ya que la verdadera madurez espiritual en el campo del servicio se expresa en las palabras del apóstol Pablo, cuando dice: «He aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación, sé vivir humildemente y sé tener abundancia en todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece». Filipenses capítulo 4 versículos 11 al 13. En todos los tiempos, los que fueron llamados por Dios a su servicio fueron sustentados por Él. Un ejemplo admirable es la vida de Elías. Cuando tuvo que huir de la persecución de sus enemigos, Dios abrió la tierra para que en sus cuevas pudiera descansar tranquilo. Para el agua que necesitaba, el arroyo hizo provisión. La comida le era servida puntualmente por un cuervo que le hacía llegar pan y carne. Sorprendentemente, le daba lo que es su comida habitual, y cuando ya no corría el agua del arroyo, ni venía el cuervo con la carne, el Señor lo envió a una viuda para que lo alimentase, haciendo la provisión necesaria tanto para él como para ella y su hijo. Primer libro de Reyes, capítulo 17, los versículos 2 al 16. Tampoco debe de olvidarse que uno de los nombres de Dios en el Antiguo Testamento es Jehová Jireh, es decir, Jehová proveerá, dado por el hombre de la fe Abraham al recibir la provisión suprema del sustituto para la vida de su hijo. Génesis capítulo 22, versículo 14. Sin embargo, el Señor enseña que los que le sirven todo el tiempo tienen el derecho a esperar de aquellos a quienes sirven les provean de lo necesario para su sustento, ya que los ministros de Dios son obreros, es decir, trabajadores, y quienes cumplen fielmente con su tarea son dignos de sustento. El obrero es digno de su salario, por lo que el apóstol manifiesta la obligación de la Iglesia con ellos. Porque están dedicados al ministerio en la Iglesia, deben recibir
pago por esto, como lo defiende en el escrito a los Corintios, en su primera carta, capítulo 9 y los versículos 1 al 14. Sin embargo, a alguno le gustaría que la excesión que el apóstol hacía con él mismo de no recibir retribución para no generar tensiones con los que le acusaban de fundar iglesias para vivir a costa de ellas, fuese la forma habitual de los pastores, en general, de los que sirven a pleno tiempo, esto es, que lo hiciesen sin recibir salario alguno. Sin embargo, esto se contradice con la simple lectura del pasaje que se indica. El mismo apóstol Pablo recibía ocasionalmente ofrenda de otras iglesias, como era el caso de la iglesia de Filipos, que generosamente le enviaba para su sostenimiento. Filipenses capítulo 4 versículos 10 al 20. Cuando el apóstol dice que los que sirven a pleno tiempo deben ser considerados como dignos de doble honor, no está diciendo que quienes se dedican a predicar y enseñar reciban una retribución equivalente al doble de lo que reciben los que sirven en otras áreas a tiempo completo, sino que deben de recibir una amplia retribución que les permita, sirviendo al Evangelio, vivir del Evangelio, ya que retribuciones mediocres manifiestan la poca voluntad en honrar a quienes sirven a los creyentes. Quienes dedican toda su vida al servicio de la enseñanza y predicación, porque ese ministerio demanda toda su atención, deben ser liberados de buscar el sustento, como se dice coloquialmente, liberados para que dejen de buscar el sustento y lo reciban de la iglesia. Y note que la enseñanza es bien clara. El que sirve en pleno tiempo debe de recibir salario por su servicio. Pero lamentablemente, este privilegio de colaborar con quienes sirven en la obra está muy descuidado en muchas iglesias y muy poco reconocido por muchos creyentes, ya que para alguno el salario sustento para la vida, medible y reiterado, no es bíblico, porque el creyente llamado al ministerio debe vivir por fe. Sin duda, esta es una verdad, pero la fe del que sirve, que le lleva a confiar en la provisión diaria que recibirá como promesa de quien los llamó al servicio, está vinculada a la fe de cada creyente, que con sus bienes puede ayudar a sustentar la vida de quienes sirven a pleno tiempo, ya que no ofrendar para la obra misionera es salirse de la obediencia al Señor, que estableció el modo de vida de quienes sirven en el ministerio. Y note que esto es una falta de amor, que trae como consecuencia la falta de vivir la verdad, ya que la verdad obedecida, que comprende la acción de ayudar a cubrir las necesidades de quienes sirven al Evangelio, solo es posible expresarla en el amor. Pero note que quienes no sirven ofrendando no están viviendo ni la vida en la verdad, ni tampoco en el amor. Esta es una de las grandes necesidades para un compromiso de vida conforme a la voluntad de Dios. Continúo ahora con el versículo 7, donde dice: porque ellos salieron por amor del nombre de Él, sin aceptar nada de los gentiles. Una razón para prestarles ayuda, tanto de hospitalidad como económica, es que los creyentes a los que se refiere salieron por amor al nombre, esto es, por causa de servir al Señor. Por otro lado, note que el verbo salir es el mismo que usó Juan para hablar antes de los falsos maestros, que salieron para extender las falsas enseñanzas por todos los lugares,
donde había iglesias y creyentes. En este caso, salieron también estos verdaderos creyentes para extender la verdad del Evangelio y consolidar a los creyentes en la fe. Es bueno considerar que, además, no recibieron para esta misión nada de los gentiles. El término no debe de aplicarse a cristianos de origen gentil, sino a personas que no eran cristianas. Lo que Juan está diciendo es que estos no tenían ayuda de nadie, no tanto porque no pudieran recibir algo de algún inconverso interesado en la misión que ellos se proponían, sino porque no habían pedido ayuda a nadie para emprenderla. Y pareciera esto una condición extraña, porque, aparentemente, nadie no creyente tiene interés en apoyar una misión que tiene que ver con el Evangelio. Pero lo que se puede apreciar es que los verdaderos creyentes no salen al ministerio por el dinero, sino por dedicación y por fe. Sin embargo, los falsos maestros, quienes, sin ningún tipo de compromiso con la verdad, salen a un ministerio con apariencia piadosa para conseguir bienes temporales. La razón es que perciben recursos, no por predicar la palabra, sino por falsificarla. Segunda carta a los Corintios, capítulo 2 y versículo 17. Como el apóstol Pablo escribía a Timoteo cuando le decía, enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene. Tito, capítulo 1 y versículo 11. Juan recuerda a Gayo que estos creyentes, muchos de ellos, desconocidos para él, salieron a la misión por amor a Jesucristo, y es que por esta razón era necesario que fuesen atendidos para suplir las necesidades diarias para llevar a cabo la misión. Y voy concluyendo con esto. Dios ha dispuesto limitarse a los mensajeros humanos como sus agentes para llevar su palabra a todo el mundo. Él se encargará de convertir a la gente y de llenarla con su espíritu, pero le agrada usar mensajeros humanos para su mensaje divino. Así que cuando los maestros fieles hablan, el pueblo de Dios debe de escuchar. Los guías espirituales deben de aprender especialmente a escuchar la verdad de la palabra de Dios y hacer que otros respeten a quienes dicen la verdad. Amigo y amiga oyente, quien hace que las personas se conviertan al Evangelio de Jesucristo es Dios, y quien llena con su Espíritu Santo a las personas es Dios, ya que su unigénito Hijo Jesucristo fue quien precisamente dio su vida en sacrificio vivo por el pecador arrepentido y la pecadora arrepentida. Es por eso que, mi amigo, mi amiga oyente, te puedo guiar en una oración de fe para que reciba en este momento a Jesucristo en tu corazón como tu Salvador. Podemos orar. Sígueme en la oración y di: Dios eterno, quiero darte muchas gracias por haber enviado a tu Hijo unigénito, y lo enviates para que diese su vida en la cruz del Calvario, precisamente por mis pecados y por mis delitos, los cuales yo ahora me arrepiento de todos ellos. Te abro mi corazón, Señor Jesús, y te recibo como mi Salvador. En tu nombre, amén. Amigo y amiga oyente, si tú has hecho esta oración de corazón, te recomiendo que comiences a orar a Dios, en primer lugar, en el nombre del Señor Jesucristo. Orar a Dios no es rezar, sino que es hablar con una persona. También te recomiendo que leas la palabra de Dios y lo hagas a diario. Comienza, por ejemplo, con el Nuevo Testamento.
Y también, por último, te recomiendo que para que puedas crecer espiritualmente, te congregues en una iglesia cristiano-evangélica, donde se predique, se enseñe y se practique la sana doctrina y la palabra de Dios. Congrégate ahí y con el tiempo podrás crecer espiritualmente y también servir al Señor Jesucristo. Que Dios te bendiga. Y a toda la audiencia, nuevamente ya me estoy despidiendo de todos ustedes y será hasta el próximo programa. Que Dios os bendiga a todos.